Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Voy a borrar todo eso. Mi objetivo es, voy a ponerle en un comentario, crear un programa que permita calcular el área de otra línea que se va a comentar, doble slash. Dije un cuadrado. Por un lado, necesito también un rectángulo y necesito un triángulo rectángulo, ¿cierto? Listo. ¿Qué hacemos cuando vamos a abordar un ejercicio? Lo planificamos. Antes de empezar a escribir, nos sentamos, meditamos. ¿Qué necesito yo para resolver el ejercicio? Entonces identifiquemos mis figuras. Para calcular el área de un cuadrado, ¿qué necesito? Necesito el lado, ¿sí o no? Porque el área de un cuadrado es lado por lado. Se supone que si es cuadrado, los dos lados son iguales, ¿cierto? Ya, ahí tengo una variable, bien. Si quiero calcular el área de un rectángulo, ¿qué datos me tienen que entregar a mí? Necesito la base y necesito la altura, ¿sí o no? Y si tengo esos dos valores, ¿qué hago con ellos? Los multiplico. ¿Listo? Y si quiero calcular el área de un triángulo rectángulo, también necesito conocer la base, necesito conocer la altura, porque la operación es, y si no sé calcular eso, no hay problema, es que no les dé pena decir, no, yo no sé cómo calcular un triángulo rectángulo. Pues vamos a nuestro queridísimo amigo Google y le decimos, San Google, dígame cómo calcular el área, es más, vea, ahí está el pastel ya, de un triángulo. Entonces él me dice, ahí hay un montón de figuras, entonces démosle un poco más de pistas a Google, porque hay varias formas de triángulos y hay uno particular en este caso. Yo quiero calcular, es el área de un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Esa está en figura. Y él me dice, no dice nada. Vamos acá a ver qué tal. Normalmente está la figura, me emocioné por la figura, pero bueno, vamos al vínculo, le doy clic al vínculo, inspeccionemos el vínculo. A ver, ahí me explica qué es un triángulo rectángulo, es aquel que tiene un ángulo en 90 grados. Bueno, carreta, esto es lo que me interesa a mí. ¿Cómo se calcula? B por A, y eso significa base por altura, esos dos datos dividido 2. Listo, ya sé qué voy a hacer. Necesito conocer el lado del cuadrado, la base y la altura del rectángulo y la base y la altura del triángulo, ¿sí o no? Ok, ya que sé qué voy a hacer y ya sé cuáles son los cálculos, manos a la obra, ¿sí? Primero voy a ponerlo acá, declarar las variables. Todas las operaciones que vayamos a hacer hay que guardarlas en una variable. Listo, para empezar. Entonces, voy a definir, necesito el lado, ¿cierto? Necesito la base, necesito la altura. ¿Qué más necesito? Ya, con eso me defiendo, ¿sí o no? ¿Cómo? Ya, con eso. Y ahora estos datos deben tener un tipo. ¿Cómo? Yo los voy a poner real por ahora. O sea, pueden tener punto decimal. Puede que sean 5, 6, pero como pueden ser centímetros, alguien me puede decir, el lado mide 3,5, ¿sí o no? O no lo puse entero, porque alguien le puede escribir un valor decimal ahí, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Sí, sí lo tiene, entonces sigamos. Definir lado, base, altura, pero ¿en dónde voy a almacenar el resultado de esas operaciones? Entonces pongamos eso en otra variable, llamémosla área. Y hemos visto que una misma variable puede tener varios resultados, ¿sí o no? Entonces, en esa misma variable voy a meter todos los resultados. ¿Vale? Yo puedo haber creado la variable área cuadrado, área triángulo y área rectángulo. ¿Una variable para cada cálculo? Sí, también se puede. Como prefieran. Pero si ustedes identifican que una variable le puede servir para varias cosas, háganlo. Ahí estoy ahorrando espacio en memoria, listo. Claro, está ahí. Definidas mis variables, ok. Segundo, hay dos alternativas ahí. O yo asumo cuáles son las medidas de esas figuras
O sea, esto. Yo voy a asumir que el lado vale 5. Yo voy a asumir que la base vale también 5. Voy a asumir que la altura vale 20. Se puede, pero estoy asumiendo. Estoy haciendo constante esas medidas. No me conviene tanto, porque la idea es que esto sea dinámico, que cambie según las necesidades del usuario. Entonces, si vamos a cambiar según las necesidades del usuario, en vez de escribir esto, no, los contenidos de esas variables nos la va a proporcionar el usuario. O sea, va a un leer cada variable, leer lado, leer base, leer altura. Pongo leer área. No, porque es lo que esperamos calcular, ¿cierto? No se la voy a preguntar al usuario, antes se la voy a entregar, entonces ahí no va a leer área. ¿Qué falta? Si yo dejo esto hasta ahí, probémoslo. A ver, hagan una línea de código, verifiquen qué está pasando ahí. Está el cursor esperando que yo escriba algo. Bueno, listo, voy un número, otro número y otro número. Va bien, sí, pero faltan dos cosas. Primero, que me muestre resultados. Y segundo, a ver, que me dé a entender qué estoy escribiendo ahí. Ahí tengo tres posibilidades de ingresar datos. Pero yo como usuario, yo no sé si primero va al lado, si después va a la altura o si después va a la base. O si primero va a la base, ¿cierto que no? No sé. Yo como usuario no lo sé. Como programador sí, porque yo puse el orden. Pero como usuario, usted le entrega eso al usuario. ¿Él qué va a ver? Él no va a ver ese código. Él no va a instalar PCI. El que va a tener un archivo ejecutable con la respuesta de eso, ¿sí o no? Entonces lo ideal es hablar con el usuario. Digámosle, señor usuario, digíteme la medida o el valor del lado del cuadrado. Y ahí sí, léalo, ¿sí o no? Entonces hablemos con él. Vamos a poner imprimir y un mensaje, comillas dobles. Digite el valor del lado del cuadrado. F9. Ah, listo, ahora sí veo un mensaje y el cursor está esperando que yo haga algo, pero por el mensaje previo ya entiendo. Digite el valor del lado del cuadrado. Y por Dios. Pues si lo escribo bien, me entienden la idea, ¿cierto? O sea, yo escribo un número y ese número, ¿a dónde va a ir a caer? A la variable lado. Hago lo mismo para las otras. Listo, entonces primero lo escribo bien. Digite el valor del lado del cuadrado. Listo, lea ese dato. Lo otro, antes de leer, normalmente, antes de leer va un imprimir. Para darle a entender al usuario que estoy guardando. Digite el valor de la base, puede ser. De la base. Ya no va a ser del cuadrado, sino que va a ser puede ser del triángulo o puede ser del rectángulo. Listo. ¿Sí o no? Y hago lo mismo para la altura. Digite el valor de la altura del rectángulo. ¿Sí o no? Y si quiero esto así bien desmenuzadito, lo mismo para el triángulo. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. Entonces, cada vez que yo tenga los datos necesarios para hacer el cálculo, haga el cálculo. Aquí, ya conozco el valor del lado. ¿Qué puedo hacer? Calcular el área. ¿A qué es igual el área de un cuadrado? Literalmente, lado por lado. ¿Cuál es el símbolo que me permite hacer una multiplicación? El asterisco que está aquí a la derecha del teclado. Listo. Muy bien. Lado por lado. Ya tengo el valor. Muéstreme el resultado, ¿sí o no? El área del cuadrado es. El área del cuadrado es. Y que me muestre este resultado, ¿sí o no? ¿Hasta ahí?
Bien. Después, adquiero los datos para calcular el área del rectángulo. Haga el cálculo. ¿En dónde va a hacer el cálculo? ¿En dónde voy a almacenar el resultado? En la variable área. Entonces en área vamos a decir que voy a multiplicar base por altura. Y dígame cuánto da. El área del rectángulo es tanto. ¿Sí o no? Y ahora me falta calcular el área del triángulo. Y yo ya vi cuál es, ¿cierto? Ya pasteleé. Base por altura sobre 2. Ahí solamente tenemos que tener en cuenta una observación. ¿Cuál? Ahí hay una operación que va en la parte superior y otra en la parte inferior. ¿Sí? Yo no puedo hacer eso que está haciendo aquí Yo no puedo dibujar en el texto. Funciona. Yo no puedo hacer en texto lo que está aquí en esa fórmula de área. O sea, poner una línea horizontal que divida la operación en la parte superior y otra en la parte inferior. No puedo. Me toca escribirla de otra forma. ¿Cuál es? Ay, me lo tiré. ¿Cuál es? Yo no puedo escribir B por A, línea horizontal 2. No, entonces me toca escribirlo de esta otra forma. Bueno, no importa. Primero se hace una operación. ¿Cuál es la operación que se hace primero? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Entonces vamos a agruparla. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la base y la voy a multiplicar por la altura. Listo. Ya terminé de hacer la operación del numerador de arriba. Entonces ahora falta poner la división. Y lo de abajo sí es una sola cosita. Divido 2. Listo. Ya he calculado el área del triángulo. Entonces muéstreme los resultados. El área del triángulo es... Listo, probémoslo. F9. Me sirve esa tecla para ejecutar esto. Digite el valor del lado del cuadrado. Ok, 10. Enter. Le dice, el área es 100. Claro, lado por lado. Me muestra el resultado. ¿Qué contiene? Área. Área contiene... Uy, es en serio que me lo tiré. Bueno, me quedé sin mouse, no importa. Área contiene lo que se ha almacenado en lado, que sabemos que es 10, por lado. 10 por 10, 100. Digita el valor de la base. Pongamos un 5. Digita el valor de la altura. Otro 5. ¿Cuánto debería dar? Base por altura. 5 por 5, 25. Bien. Digite el valor de la base del triángulo. Pongo un 10. Digite el valor de la altura del triángulo. Pongamos un 8. ¿Cuánto debería dar? Yo ya sé cuánto va a dar porque es que yo conozco la fórmula. Base le di 10. Altura le di 8. Y según la fórmula, base por altura 80. Divido 2. Entonces eso es lo que me debe mostrar acá al final. ¿Sí o no? Veamos si eso es cierto. Ah, funcionó. Listo, muchachos. Entonces miren, ya me estoy empezando a acostumbrar a una estructura. La estructura es: defíname las variables, todas las que usted necesite. Listo. Luego empiece a hablar con el usuario. Dígale usted qué espera de él. Imprimir. Digite el valor del lado. O sea, pídale datos. ¿Cómo le pide datos? Primero le dice qué quiere y luego adquiera ese dato para almacenarlo en una variable. Listo. Usualmente va a ser imprimir mensaje, luego leer variable. Haga la operación en alguna otra variable, sume, reste, multiplique, divide. Y si ya terminó, muestre el resultado. ¿Cómo muestra algo? Imprimir mensaje, entre comillas. Y el contenido de la variable, también en el imprimir, y el nombre de la variable. Listo. Pues miren que esto es exactamente lo mismo para las tres figuras. ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Inquietudes? ¿No hay dudas? Entonces, muchachos, con eso quedamos por el día de hoy.
Nos vemos entonces dentro de 8 días, puntualmente a la 1:30. Listo, les deseo una feliz semana. Cuídense. Sí, pueden cerrarlo todo, no es necesario guardar por ahora. Sí, porfa, ya saben.